Hola, ¿qué tal están? La filosofía ante las grandes cuestiones de la vida. Incuestionablemente, la certeza de que vamos a morir puede desestabilizarnos, tanto que la gran mayoría de las personas han optado muy claramente por no pensar en la muerte. Incluso, pues es evidente que la sociedad se ha organizado de tal modo que oculta la muerte lo más que puede de nuestra vista. Y muchas personas viven en la inconsciencia sin hacer un pequeño esfuerzo por resolver ese gran enigma que a todos nos afecta, enigma de la vida, que es precisamente la muerte. Porque es evidente que todos los seres humanos hemos de morir. Lo que sucede es que los humanos no solo nos morimos, sino que nos damos cuenta de que vamos a morir, lo sabemos. Los animales no lo saben. Y quizás esa es una gran ventaja de la vida de los animales irracionales, o de los animales en general, que no sean humanos, lógicamente. Ante este hecho de la muerte, pues es verdad que podemos sentir una repugnancia que no hay que confundir con un simple miedo frente a una cierta amenaza, ni con un instinto natural o biológico. Se trata de una angustia metafísica ante la incertidumbre de no ser, de no existir, de no seguir viviendo, tan simple como eso. Pero está claro que tanto los filósofos como las filósofas han preferido vivir con los ojos bien abiertos y han mirado cara a cara a la muerte. Y todos podemos hacerlo, eso también. Muchos han preguntado si no será verdad lo que dice el poeta latino Horacio en el adagio non omnis moriar, no moriré del todo. Es una cuestión que a todos nos incumbe y sobre la que han pensado los principales representantes de la filosofía. Por supuesto, ha habido argumentaciones de todo tipo, bastantes han argumentado a favor de la existencia en el ser humano de una parte espiritual o inmaterial y por tanto indestructible, en la que residen las potencias espirituales de la persona y que le hacen capaz de realizar actos inmateriales como pensar, amar, hablar, crear, construir símbolos, etc. Pero, en cualquier caso, parece evidente que la cuestión de la muerte va unida a la cuestión del sentido, del significado de la vida. Si la muerte tuviera la última palabra, ¿tendría algún sentido vivir? ¿Hay algo capaz de hacer la vida plena aun siendo la muerte nuestro horizonte inevitable? ¿O la existencia en nuestro interior de un núcleo inmortal nos abre a una dimensión que va más allá de esta vida en la que nuestros anhelos de plenitud y felicidad serán colmados? Son grandísimas preguntas que han ocupado la mente de muchos filósofos a lo largo de los tiempos, a lo largo de los siglos. Y se pueden contestar de diversas maneras. En relación con la primera, si la muerte fuera la última palabra y no hubiera otra vida después de ella, ¿tendría algún sentido vivir? Yo creo que sí, tendría mucho sentido vivir todavía, muchísimos significados la vida, porque sería realizar la vida más plena que podamos, sabiendo que el horizonte es la desaparición absoluta, pero quedaría lo que hemos realizado en vida, lo que hemos disfrutado en vida, lo que hemos satisfecho en cuanto a nuestros anhelos de vida, pues también, etcétera. Por tanto, ese sentido permanecería, diríamos, claramente definido. En cuanto a, por ejemplo, si hay algo capaz de hacer la vida plena, aun siendo la muerte nuestro horizonte inevitable, pues pienso que sí, pues nos hace la vida plena el conocimiento, el afecto, la sabiduría, el amor, la capacidad de crear, de viajar, de conocer y otras muchas cosas. Por lo tanto, el vivir mismamente, simplemente, el ser feliz o intentar ser feliz de la mejor manera posible, etcétera. Todo eso, pues, está en relación con la vida plena. Y por último, pues también, si hubiera un núcleo inmortal, pues eso sería realmente algo muy positivo. Pero desde las filosofías materialistas, o por ejemplo, como dice también este gran filósofo Bertrand Russell, pues que también en este sentido es materialista, pues dice que después de la muerte no hay nada, que es la desaparición completa y absoluta. Si eso es así realmente, pues hay que ceñirse a lo que nos ofrece la propia existencia, la propia vida, el propio conocimiento, la propia construcción de la vida por parte de cada persona. Y en relación con esto está también, por supuesto, la cuestión del sentido. Podemos preguntarnos que pues, ha habido grandes filósofos, por ejemplo, pensadores existencialistas como Albert Camus, que recibió el Premio Nobel de Literatura y que murió prematuramente en el año 1960, había nacido en 1913, que afirma en su obra, por ejemplo, El mito de Sísifo, lo siguiente:
Juzgar que la vida vale o no vale la pena de que se la viva es responder a la pregunta fundamental de la filosofía. Pienso que una vez que la persona nace, pues tiene el derecho de vivir la vida que pueda de la mejor manera posible o de las mejores formas posibles que él sepa, y eso es lo que va a conseguir, desarrollar su vida de distintas formas, pero eso ya da un cierto sentido o un cierto valor, podríamos decir más claramente, a la vida. Aunque no sea un valor súper extraordinario, sí es un valor que se puede analizar y juzgar y también pues entender y analizar, por supuesto. También podemos hacernos preguntas pues más generales todavía, si cabe, o en relación con esta última, como por ejemplo decir, ¿tiene un sentido la vida? Podemos decir que habría que explicar primero o explicitar lo que damos a entender por el término sentido. Coloquialmente se puede decir que sentido es un término sinónimo de dirección, de ir hacia una situación determinada, una situación espacial, hacia dónde, de un movimiento, desplazamiento, también es sinónima de propósito o fin, el para qué de una acción o actividad, desde una significación finalista o finalística. Por lo tanto, efectivamente, hay diversos para qués de la vida, o propósitos o finalidades, o intencionalidades en relación con la propia vivencia de vivir, o con la propia existencia en su desarrollo. También el término sentido equivale a significado. Es el caso en el que nos preguntamos por el sentido de un término que desconocemos. Y también, por supuesto, el término sentido está en relación con las acciones o las palabras cuando hay, por ejemplo, una coherencia entre ellas y el contexto en el que se dan. Además, también podemos afirmar, sin lugar a dudas, de que algo tiene sentido porque puede querer decir que ese algo es una realidad valiosa, que tiene importancia y que por eso se justifica su existencia. Podemos decir que efectivamente la vida pues tiene sentido en tanto que pues es un hecho biológico y es un hecho físico, químico, etcétera, y también las personas tenemos la capacidad racional de pensar, de razonar, de entender, de saber, de aprender, de juzgar, etcétera, y todo eso forma, diríamos, un conjunto de acciones de la mente, de la inteligencia humana, que es algo muy valioso en sí mismo, por supuesto. Por otra parte está también la cuestión del vacío existencial. Como se sabe, el psiquiatra austríaco Viktor E. Frankl, que nació en 1905 y murió en 1997, que es autor de El hombre en busca de sentido, sostiene claramente que la voluntad de sentido en el ser humano es una motivación más fuerte que la voluntad de placer. En efecto, parece algo casi imposible de creer o de entender, pero es la realidad. Porque placeres en la vida podemos tener muchos, pero el significado que le damos a todo es lo que nos llena más nuestra mente para tener más fuerza, para poder vivir mejor, etc. De hecho, un psiquiatra como Sigmund Freud, que murió en 1939, o, por ejemplo, Alfred Adler, también tratan estas cuestiones en relación también con la voluntad de poder, etc., porque el ser humano necesita, sobre todo o ante todo, saber para qué vive, cuál es la finalidad de su vida, o cuáles son las finalidades o los propósitos o las metas de su vida. Porque, evidentemente, la falta de sentido es la causa de un mal muy característico de nuestra época, que llena las consultas de los psicólogos, sobre todo con personas con la vida aparentemente resuelta, el denominado vacío existencial, como pensar o sentir que la vida pues es algo hueco, vacío, falto de significado y que por lo tanto no merece la pena vivir. En cuanto a las respuestas a la cuestión del sentido de la vida, se han dado tres contestaciones fundamentales que pueden agrupar otras más parciales o más específicas y son las siguientes. En primer lugar, la existencia se puede decir que tiene un sentido inmanente o intramundano, es decir, dentro de la historia y del tiempo. Este sentido sería para los movimientos utópicos la transformación de las estructuras sociales, un sentido ligado a la tierra, ligado al mundo, a la realidad mundana, en definitiva a la sociedad y a la vida en sociedad.
En segundo lugar, se puede hablar que la vida, o se puede decir que la vida es un sinsentido, ya que no apunta a ninguna meta. Como decía Jean-Paul Sartre, que murió en 1980, el ser humano para él era una pasión inútil, un ser arrojado al mundo que camina hacia la muerte. Es una imagen muy clara, muy explícita y muy contundente. Por otra parte, pues Martin Heidegger, que murió en 1976, otro gran filósofo, considera que la muerte hace absurdos todos los esfuerzos, proyectos e ilusiones de los seres humanos. En cualquier caso, hay una tercera actitud o planteamiento que habla de un sentido trascendente. Es decir, es cuando se considera que más allá del mundo y de esta vida, pues hay una especie de sed de infinito del ser humano que se ha de saciar, y esto solo podría suceder fuera del tiempo y del mundo. Esta solución, por tanto, supone claramente la inmortalidad del alma, del pensamiento, y es lo que ha sido desarrollado por grandísimos filósofos como por ejemplo Platón y por otros muchos también, por los grandes teólogos de la Edad Media y filósofos como Tomás de Aquino, y por otros filósofos también, por ejemplo como Leibniz, como Descartes, filósofos del racionalismo, y podemos decir también que en cierto sentido también por los idealistas alemanes del siglo finales del XVIII y principios del XIX. En definitiva, podemos señalar que la inquietud por el sentido de la existencia traspasa todo tipo de culturas, porque los seres humanos deseamos saber quiénes somos y para qué vivimos. Sobre todo, especialmente para vivir la propia aventura de la propia vida, de la propia existencia. Y para eso se necesitan convicciones sobre la realidad y sobre uno mismo. Por otra parte, también es evidente que son esenciales las preguntas últimas sobre la muerte y el sentido, ya que ponen en juego el propio dilema de la propia identidad. Cómo nos sentimos, cómo nos identificamos, qué somos, qué queremos hacer en la vida, etc. Por supuesto, esta identidad puede cambiar a lo largo de la vida, aunque tengamos una identidad básica que forma parte de nuestra existencia, que es el nombre y ciertas características físicas y biológicas y químicas, pero por supuesto la mente también puede tener una propia identidad, aunque vaya cambiando con el paso de los años, con el transcurso del tiempo. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta siempre.